Dios les bendiga, hermanos, hermanas, reciban bendiciones de parte de lo alto, de nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret. Hoy estamos a día sábado, 12 de diciembre del año 2020, este año 2020 que sigue siendo un año un poco extraño, un poco diferente a todos los años anteriores por la situación de la pandemia. Damos gracias a Dios por nuestra vida, por su vida, por la salud que uno está gozando, y nuestros hermanos, nuestros amigos, la gente que nos escucha y que nos ve y está pasando problemas de salud, que el Señor les bendiga y derrame sanidad sobre sus vidas, que les dé fortaleza y les dé sabiduría para afrontar las situaciones difíciles, que como dice la palabra de Dios, para los que aman al Señor, todas las cosas nos vienen para bien. Como les decía, hoy es día 12 de diciembre del año 2020, hoy es día sábado, y la tradición, por la fecha que estamos, la tradición mexicana sobre todo, en México y en algunos otros países de América Latina y en el mundo, es uno de los días más fuertes para la tradición católica. Y esto viene, lo vengo a mencionar porque hace un rato en la mañana me recordaba en una ocasión, hace aproximadamente 2 años o 3 años, me encontraba yo en una biblioteca, pero estaba yo observando unos libros que tenían ya de rezago, que ya no utilizaban, porque ya estaban muy viejitos, ya las hojas que tenían, ya eran hojas que se estaban desbaratando, eran hojas amarillas, y encontré un libro que me llamó la atención por la situación de la historia de México. El libro se titulaba Relatos de la Nueva España, era de Fray Bernardino de Sahagún, el autor, y Toribio de Benavente. Bernardino de Sahagún y Toribio de Benavente eran los que habían escrito ese libro, que más que nada era como un diario de todo lo que hacían en el Valle de México, en lo que es ahora la Ciudad de México, donde se estaba construyendo el centro de la catedral metropolitana le llaman, pero en ese entonces, según ese libro, era un centro de reunión religioso para los indígenas de aquel lugar, donde adoraban a la diosa Tonantzin, la diosa de la fertilidad. Y en aquel libro a mí me llama la atención porque narra las historias, todo lo que pasaba en México, en la Ciudad de México, del año 1500 aproximadamente a 1600, son como 100 años, y es como un diario por fechas, le ponían días de todo lo que hacían, y narra las historias, las batallas que tenían los españoles con los indígenas para poder conquistarlos. También narra cómo la religión católica, que era los que habían llegado a México y a América, que era la que existía en ese entonces, bueno, en ese entonces, en 1531, en 1500, de 1500 a 1517, se da la reforma evangélica, donde se empieza a separar la religión cristiana de la religión católica, pero aquí en México todavía no llegaba, era todo conquistado por la religión católica, y narra cómo también ayudaban a los indígenas, habían pandemias, habían enfermedades, los ayudaban a que llegue el agua, construían sistemas pluviales más avanzados para que el agua llegue a donde no llegaba. Entonces era ayudar, pero también habían batallas, y más que nada por cuestiones religiosas y por cuestiones por las joyas, los bienes materiales que los indígenas tenían y no sabían el valor que tenía esas joyas. Pero me llamó mucho la atención de aquel libro, les decía que es como un diario que se iba narrando, que del año 1500 a 1590, 1600, lo que sucedía, los hechos relevantes que sucedieron en el Valle de México eran escritos por Fray Bernardino de Sahagún y Toribio de Benavente.
o motolinía le decían, pero nunca entre esos años, entre 1500 y 1600, en el Valle de México, lo que es ahora conocido como el Cerro del Tepeyac, en esos libros, en esos escritos y en ningún escrito de aquel entonces mencionan el nombre de un indio llamado Juan Diego, ni la palabra guadalupana, ni la aparición de una virgen, siendo que son escritos históricos, que son escritos muy importantes para la historia de la Ciudad de México o del Valle de México, y más que son gente que se dedica a lo espiritual, a predicar la palabra de Dios, a buscar de Dios, a evangelizar. Nunca mencionan la aparición de una deidad que se hace llamar la Virgen María de Guadalupe y que se presenta como la Madre de Jesucristo. Eso nunca se escribe y pues creo que si es un hecho relevante, debió haber sido escrito por estos religiosos. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Dije, pues si fue un hecho histórico que hasta la fecha ha influido mucho en la cultura mexicana, en la política mexicana, en la economía de nuestro país, el hecho o el mito, como usted quiera llamarlo, yo respeto mucho, no lo creo, pero lo respeto, el hecho de las apariciones guadalupanas, ¿por qué no las escribieron si se han sido hasta el día de hoy una de las formas, de los medios de evangelismo o de manipulación, no de evangelismo, ahí utilicé mal esa palabra, de manipulación para la gente por parte de la política, de los medios, de los medios de la comunicación, de la política, que influye mucho, porque pues afortunadamente posteriormente, y eso a mí ese hecho me hace leer más, buscar más, investigar, y veo pues la verdad la verdad histórica de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que es un tema muy complicado, podemos decir un tema un poco o muy espinoso entre algunos creyentes que aseguran que así es, que sí es cierto, que sí pasó, que pasó de esta forma, cuando históricamente no hay ningún escrito que diga que eso fue real. Lo que sí, en el Cerro del Tepeyac se estaba construyendo o se construía y se rendía culto a la diosa Tonantzin, que era una diosa de los indígenas. Y para contar de cambiarle la fe a estas personas por la fe católica, vienen y meten el mito de la Virgen de Guadalupe. Pero a eso ya es cosa de cada quien. Respetamos mucho las creencias, respetamos mucho lo que cada quien piensa. Sin embargo, a mí, como dice la palabra de Dios, el gran mandamiento a nosotros los evangélicos, los cristianos, los que creemos en Jesucristo, tenemos la obligación de ir y predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y su palabra nos dice que solamente hay un camino, que hay una verdad, que solo hay uno que da vida, que es nuestro Señor, que es la fe en Jesucristo. Gloria sea para Dios, no hay otro camino, no hay otro intercesor, dice el apóstol Pablo. Pero dice en la carta a los Gálatas, vamos a leerlo de una forma rápida, en el capítulo número 1, versículo del 6 al 8, dice el apóstol Pablo: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Voy a repetir el número 9, como antes hemos dicho, también ahora se los repito, si alguno les predica
un evangelio diferente del que habéis recibido, que sea anatema, que sea maldito. Entonces, desde los primeros tiempos del apóstol Pablo, de las primeras iglesias de Jesucristo, en las cuales la fe estaba centrada, debería de estar entre los hermanos cristianos, la fe únicamente en Jesús de Nazaret, puestos los ojos en Jesús, nada más creer en Él. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, estoy maravillado de que hayan llegado otras personas y les quieran predicar algo diferente, un medio diferente para acercarse a Dios. No que haya otro, sino que les están mostrando otro camino. Y es claramente lo que sucedió en la conquista de nuestro país, en la conquista de América Latina, cuando llegan y a la fuerza quieren meter una doctrina. Hubiese sido mejor que hubiese sido la doctrina cristiana, la fe en Jesucristo, la ley y el testimonio, la sana doctrina, pero llegan queriendo imponer una religión ya totalmente distorsionada, con dogmas, con ideas, con creencias, con otro tipo de fe, con otro tipo de doctrina y que ofrecen otra salvación. Y dice el apóstol Pablo, todo aquel que haga eso, y si yo mismo, dice, si yo mismo, o si un ángel del cielo, quien sea que se presente ante ustedes, puede ser una persona que se diga de ser una persona sumamente preparada, estudiada, un pastor, un profeta, un apóstol, un sacerdote, un obispo, el mismo Francisco, el Papa Francisco, el que sea, si les predica algo diferente, un camino diferente al que está escrito en las Sagradas Escrituras, dice la palabra de Dios, que sea maldito. Entonces nosotros debemos de apegarnos a los que está escrito en la Biblia. Les decía, son temas un poco incómodos para personas que tienen su fe muy arraigada, como nosotros, como yo en algún tiempo tuve mi fe en algo que no era, porque desconocía lo que era la verdad. Por eso le dice nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, que Él es el camino, que no hay otro camino, gloria a Dios, hacia el Padre, sino que nacer de nuevo, volver a ser como un niño, volver a nacer. Y le dice nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo que que es necesario que Él sea levantado como la serpiente, dice, para que todo aquel que en Él crea. En el número Juan 3:14, en el 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dice en el número 14, y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Después viene el 16, ya muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el número 14, lo que nos muestra nuestro Señor Jesucristo, que dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque cuando Moisés, recordemos esa parábola, cuando hubo una plaga de serpientes que empezó a picar, a morder a toda la gente del pueblo de Israel, Dios ordena a Moisés que construyan una serpiente de bronce, y dice que la pongan un estandarte y la levante, para que todo el que voltee a ver, el que mire hacia donde está la serpiente, cuando Moisés la levante, se salvará, vivirá. El veneno de la serpiente no tendrá efecto. Pero no es que la serpiente de bronce haya tenido poderes mágicos, o los ojos de la serpiente arrojen rayos, sino que más que nada lo que Dios pedía al pueblo de Israel era que crean en lo que Él está diciendo a través de Moisés. Por eso dice, es necesario, así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario
que Él sea levantado para que todos los que están enfermos, los que están cargados, los que están cansados, los que están necesitados, los que buscamos la salvación, los que necesitamos ayuda de Dios, obedezcamos a la palabra de Dios y pongamos nuestra mirada en Jesucristo, así como Moisés levantó a la serpiente y la gente veía hacia allá. Jesús de Nazaret quiere dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y que nosotros pongamos la mirada en Él, no pongamos la mirada en otras ideas que la verdad las pintan muy bonitas, y yo les invito, amigos, hermanos, a que estudien por el internet la realidad del mito guadalupano, la verdad de la historia de la Virgen de Guadalupe, que supuestamente apareció, dice la tradición católica, en 1531, cuando realmente de 1531 hasta 1640 no hay un escrito que hable de dicha aparición. Hasta 1640 el sacerdote, el obispo Miguel Camacho es el que ordena la pintura de una virgen ya físicamente, que se apareció y fue pintada por un indígena de nombre Marcos Aquino, que también pintó otros murales en iglesias de Tlaxcala, en iglesias de Jalisco, que existen sus pinturas. Él fue el primero que hizo el primer retrato de una virgen y le pusieron de nombre guadalupana, que en realidad es la Virgen de la Extremadura en España, que era la Virgen que adoraba Hernán Cortés. Vinieron y se las pusieron a la fuerza los indígenas para imponer la religión católica. Sin embargo, eso no nos da salvación, eso no le da salvación a nadie, esos mitos, esas creencias. Lo que les estoy diciendo no lo estoy sacando de mi, no es invento mío, está en escritos, está en enciclopedias, está en la historia de México, esa historia que a veces no sabemos, que es bueno que nosotros, para que la verdad, como dice la palabra de Dios, la verdad nos haga libres, y la única verdad que nos hace libres es la verdad que Jesucristo nos está ofreciendo, que Él quiere que nosotros seamos, gloria a Dios, seamos salvos, pero como les mencionaba de Nicodemo, lo que Él quiere es que nosotros tengamos ese cambio, que tengamos ese nuevo nacimiento, que seamos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasen y todo venga a ser nuevo, todo venga a ser hecho nuevo en el nombre de Jesús. Tengo la fe, están mis oraciones, para que todo aquel que crea, todo aquel que escuche la palabra de nuestro Señor, la palabra de Dios escrita en la Biblia, sea impactada por ella, y así como yo, como les decía, que fui educado en la tradición, que reina en México, que es la tradición católica. Algún día, hubo un día en que yo empecé a leer la palabra de Dios, empecé a escuchar el Evangelio de Jesucristo y dije, esta es la verdad, esta es la vida, ahí está la vida, tu palabra nos da vida, Señor. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Y conforme van pasando los años, conforme va a pasar el tiempo, la palabra de Dios me sigue convenciendo y sigo creyendo lo que dijo nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret, que el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra no pasarán, y esa palabra es viva, esa palabra es eficaz, y entra en nuestra mente, nos conoce, porque es inspirada por el Espíritu Santo, nos conoce, entra en nuestra mente, entra en nuestro corazón, y si nosotros queremos, tenemos esa buena voluntad, por eso nos habla también el Evangelio de San Marcos, que los ángeles cantaban, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad, paz a los hombres de buena voluntad. La gente, la que tiene buena voluntad es la gente que está dispuesta a cambiar, los que quieren cambiar, quieren aceptar a Jesucristo. Nos dice el apóstol Juan en el Evangelio de San Juan,
que a todos los que creyeron en su nombre y le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que creyeron en el nombre de Jesús, en los que creemos en el nombre de Jesús, nos da y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Que Dios les bendiga. Si alguna de mis palabras sienten ustedes que fue mentira por hablar en contra de sus tradiciones, en contra de lo que su doctrina les han enseñado, como a mí se me hizo ofensivo en algún tiempo, que Dios los bendiga, pero como dice su palabra, me es necesario predicar el Evangelio, y el apóstol Pablo es claro repitiéndonos que conservemos la sana doctrina, que cuidemos el verdadero Evangelio, ir y pregonar el Evangelio, ir y anunciar el Evangelio. Todo lo que Jehová ha hecho con nosotros es necesario que sea publicado, es necesario que sea publicado para la gloria de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Busquen la verdad escrita en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras, y la palabra de Dios cambia vidas. Dios les bendiga, hermanos. Nos escuchamos dentro de 2 días. Bueno, hoy estamos sábado. El día lunes estaremos transmitiendo otro mensaje. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Trago esta porquería.